Las 8:44, hacemos enlace hasta el Vaticano. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Valentina, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti. Muy bien, todo bien, ¿tú? Muy bien. Aquí atentos a tu reporte. Bueno, empecemos por el Vaticano. Hoy tuvo lugar un encuentro muy importante de cara a la Conferencia Climática de Naciones Unidas, la COP26, que tendrá lugar en Glasgow, Escocia, desde finales de octubre hasta el 12 de noviembre. El Papa Francisco, junto con líderes religiosos y científicos, firmaron de forma conjunta un llamado prácticamente a los gobiernos, a los países que participarán en esta conferencia tan importante, para que sepan estar a la altura de los desafíos que tenemos que encarar, que el planeta tiene que encarar. Una frase que me llamó la atención es encontramos un jardín, heredamos un jardín muy bonito y tratemos de no dejar a las futuras generaciones un desierto. Lo que se pretende es llamar la atención sobre los objetivos, que obviamente son objetivos importantes, no fáciles de alcanzar, los objetivos que tendrán que analizar en esta cumbre para reducir el calentamiento global, que se quede en 2 o 1,5 grados Celsius con respecto a los índices de la época preindustrial. El llamado, este documento que ha sido firmado hoy, será entregado a los gobiernos, digamos, que participarán en la cumbre de Glasgow. Todavía no se sabe si el Papa Francisco participará o no. Él ha sido invitado en el avión, en el último viaje dijo que, si sus condiciones se lo permitían, pues iría, porque es obviamente una conferencia a la que el Papa Francisco pues le presta muchísima atención, teniendo en cuenta de su gran sensibilidad verde, entre comillas. Ha escrito, como bien sabemos, una encíclica fundamental sobre este tema, la Laudato Si. Así que esto hoy es lo que sucedió en el Vaticano. Una nota curiosa se relaciona con los guardias suizos, este pequeño ejército, uno de los ejércitos más pequeños del mundo, quizás el más pequeño del mundo, porque son apenas unos 100 jóvenes. 3 han decidido renunciar a su trabajo porque no se quieren vacunar. Y otros 3 guardias han sido suspendidos por el mismo Vaticano, porque a partir del 1 de octubre en el Vaticano, este pequeño estado totalmente autónomo, independiente con respecto a Italia, aunque acata muchas normas, digamos, del gobierno italiano, es absolutamente indispensable ir al trabajo con el llamado Green Pass, el certificado de vacunas. El certificado de vacunas consiste en o bien una sola vacuna o 2 vacunas, o puede ser sustituido por una prueba reciente de 48 horas. Pero en el caso de la Guardia Suiza no, tiene que ser absolutamente el certificado de vacunas. ¿Por qué? Porque son personas que están muy cerca del Papa y también muy cerca de las delegaciones oficiales que llegan, o del público, puesto que se encuentran en las principales entradas, ingresos de la Ciudad del Vaticano. Así que esta es la situación. El Vaticano va a poder suspender a las personas que falten al trabajo y no les va a pagar su sueldo, a las personas que sean ausentes del trabajo porque no han presentado el Green Pass. Por lo que se refiere a los fieles, se ha aclarado que para las ceremonias litúrgicas, tanto en la Basílica de San Pedro como en la parroquia de Sant'Anna, que está en la puerta de Sant'Anna dentro del Vaticano, no necesitarán Green Pass, pero no ha sido aclarado hasta ahora si lo van a necesitar para las audiencias generales y para el rezo del Ángelus. Hasta ahora no lo han pedido, no sabemos si es que esto pueda cambiar en las próximas semanas. Esto, digamos, un poco por lo que se refiere al Vaticano. Todavía, digamos, hay algún eco de la polémica que se suscitó, más que aquí, porque la verdad es que en el Vaticano no trascendió mucho, pero más bien en España y en México, en relación a la carta que el Papa Francisco le escribió al presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, quien, entre otras cosas, Monseñor Rogelio Cabrera, quien acaba de celebrar los 25 años como obispo y fue recibido
para esta ocasión por el mismo Papa Francisco. Bueno, esta carta en la que el Papa le escribe a México con motivo de los 200 años de la independencia y que algunas fuentes periodísticas interpretaron como un pedido de perdón del Papa a nombre de España, de lo que España había hecho en la conquista. La verdad es que para el Vaticano nunca se trató de eso, es un reconocer, así como ya lo había hecho el mismo Juan Pablo II en varias ocasiones, e incluso el Papa Benedicto XVI, es reconocer que siempre hay luces y sombras y que se necesita como purificar la memoria. Pero el Papa hablando de la Iglesia, es decir, de lo que la Iglesia pudo haber hecho mal hace 200 años. Seguramente hizo mucho bien, pero hizo también daño, y esta purificación de la memoria es la que los papas piden. No entran, obviamente, en lo que los gobiernos tendrían que hacer, y en el caso específico, el gobierno de España. Así que yo personalmente pienso que ha sido una mala interpretación de las palabras del Papa, porque el Papa se refiere a su Iglesia, nunca entra digamos, no va a pedir perdón por otro Estado, por otro gobierno, sino habla de los eventuales errores cometidos por su Iglesia, y de hecho también se refiere a los errores que pudo haber cometido el Estado mexicano en relación a los cristianos de México. Pero dice, no se trata ahora de estar viendo hacia el pasado con ánimos de volver a hacer sangrar heridas, sino todos tenemos que mirar al futuro y aprender de los errores del pasado para que haya una buena convivencia, una convivencia absolutamente positiva, digamos, entre la Iglesia y el Estado. Este era un poco el contexto de la carta, pero bueno, hubo quienes se encargaron de malinterpretar quizás las palabras del Papa o sacarlas de contexto, darle una intención que, por lo que nos dicen aquí en el Vaticano, en ningún momento el Papa Francisco tuvo, porque no puede hablar en nombre, ni quiere ni puede hablar en nombre de otro Estado. Esto por lo que se refiere al Vaticano. Por lo que se refiere a Italia, pues mira, vamos bastante mejor en el sentido de que parece ser que los números están bajando. Cada día se registran aproximadamente 3.000, 4.000 nuevos contagios. Los decesos giran alrededor de 25, 26, no llegan nunca a 30. Últimamente no han llegado a 30. Esto se debe a la campaña de vacunación muy intensa. Como ya te había contado, a partir del 15 de octubre, todos los trabajadores, tanto del sector público como privado, estamos hablando de 23 millones de trabajadores, tendrán que ir al trabajo forzosamente, presentar el certificado verde. Esto obviamente ha dado un empuje a la campaña de vacunación, y además es importante decir que ya empezó en Italia la tercera fase, es decir, la suministración de la tercera dosis de la vacuna. Esto empezó el 20 de septiembre, sobre todo se empezó aquí con las personas, digamos, vulnerables en el sentido oncológicas, trasplantadas, que tienen inmunodeficiencia, y se pasa luego a las personas mayores de 80 años, a los residentes en las casas para ancianos, al personal médico que asiste también a estas personas, y luego a las personas mayores de 60 años que tengan patologías importantes. Esto, digamos, por ahora, la tercera dosis será para estas categorías de personas. Así que, bueno, bajo este punto de vista, creo que es una buena señal que los números estén descendiendo. De hecho, el gobierno aceptó ampliar el número de las personas que pueden participar en los eventos. Por ejemplo, en los estadios de fútbol, del 50% ahora pasaron al 75%. En lugares cerrados, por ejemplo, en palacios del deporte cerrados, ya van al 80%. Al aire libre, 100% ya pueden estar participando en eventos, y el 100% ya en cines, teatros, salas de concierto. Así que, bueno, eso habla de volver un poco a la normalidad, a la vida a la que estábamos acostumbrados antes del inicio de esta pandemia. Italia ayer y hoy estuvo en elecciones para 1.192 ayuntamientos de ciudades italianas, entre las cuales ciudades importantes como Roma, Milán, Turín, Nápoles, Bolonia. Va a ser obviamente de un punto de vista político, aunque sean a nivel municipal, pero bueno, siempre son importantes el resultado siempre se vuelve importante también a nivel nacional. Las urnas cerraron hace 45 minutos, así que todavía no te puedo dar los resultados de estas elecciones municipales, pero bueno, los italianos han estado votando, aunque disminuyó la asistencia a las urnas, por lo menos ayer por la noche, cuando habían cerrado, eran 20% menos que hace 5 años. Eso habla también un poco de
del alejamiento progresivo, digamos, de la gente de la vida política y de los partidos tradicionales. Pero bueno, esto es un poco, digamos, en resumen, lo que está pasando en el Vaticano e en Italia. Te agradezco mucho, Valentina, te envío saludos. Igualmente.